Estimados alumnos de sexto semestre del Centro de Educación Mixta de Pátzcuaro, para mí es un privilegio y un honor compartir esta experiencia académica con todos ustedes. Soy el profesor Luis Alberto Cornelio Estrada, que a lo largo de esta semana los estaré acompañando en esta fantástica asignatura. Vamos a iniciar con una frase de Marco Tulio Cicerón que dice: la filosofía es la maestra de la vida, la inventora de las leyes y la propiciadora de toda virtud. Para Cicerón, la filosofía es un saber superior, es un saber total y es un saber que envuelve al ser humano hacia nuevos horizontes de conocimiento. De esta manera, ¿cuál es el objetivo general de la asignatura? El objetivo general es que tú como estudiante aprendas a desarrollar tu capacidad para argumentar, descubrir, comprender, analizar y reflexionar en torno a los problemas filosóficos que se plantea el ser humano desde una perspectiva epistemológica, desde una perspectiva de la generación de ideas y construcción de nuevos conocimientos. Por lo tanto, vas a partir de una visión disciplinar para trasladarte a una visión interdisciplinar y finalizar con una perspectiva de conocimiento transdisciplinar. El conocimiento transdisciplinar es aquel conocimiento que integra todas las disciplinas en un mismo saber, que es la filosofía. Para nuestro estudio vamos a abordar 5 bloques que son los ejes fundamentales por los que se tiene que cursar la asignatura. El primer bloque se denomina Identificas a la filosofía como una disciplina global. En este primer bloque, lo que se estudia es la relación de la filosofía con otras áreas del conocimiento, cómo la filosofía construye el conocimiento de diferentes métodos que aportan otras disciplinas, por supuesto. En el bloque 2, denominado Analiza los fundamentos de la racionalidad humana en el contexto del pensamiento clásico griego, se profundiza en el estudio de los más grandes filósofos de la antigüedad como Sócrates, Platón, Aristóteles y los fundamentos de la filosofía en cuanto a ciencia sistematizada del conocimiento humano. En el bloque 3, denominado Analizas la transición que va de la cosmología medieval a los problemas de la modernidad, en este bloque se estudia la forma en que transitó la cosmovisión filosófica centrada en un estudio precisamente del cosmos hacia una visión moderna más centrada en el conocimiento científico. En el bloque 4, denominado Adviertes la condición humana derivada de la filosofía postmoderna, pues se estudian todos los basamentos de la filosofía actual, de la filosofía que actualmente nos rige. Y finalmente, en el bloque 5, vamos a abordar los aspectos de la filosofía en México, cómo se ha desarrollado la filosofía en México, cuáles son los filósofos más importantes que han construido un andamiaje epistemológico para comprender la ciencia dentro del conocimiento a nivel regional en América Latina y en concreto en México. ¿Cómo vamos a evaluar esta asignatura? Filosofía se evalúa mediante 2 rubros. El primero de ellos es actividades, ejercicios y tareas igual a 40%. Tienen que desarrollar todas las tareas que están dentro de la plataforma, dentro del Google Sites que les creé. Y una vez finalizadas las tareas, me las tienen que enviar a este correo, semlestrada@gmail.com. El siguiente rubro es el examen final de conocimientos, que vale igual a 60%. Este examen final se realizará por videollamada en Google Meet o en Zoom. El examen de conocimientos consiste en validar la construcción y el saber de ese conocimiento que tienen. Dando inicio a nuestro primer bloque, solamente vamos a abordar un aspecto de este bloque, que es el aspecto fundamental para conocer a la filosofía. Identificas a la filosofía como una disciplina global.
Se trata de responder en este bloque a las preguntas: ¿qué es la filosofía y para qué sirve la filosofía? Vamos a revisar primero la definición de varios autores, como John Locke. Para John Locke, la filosofía es el estudio del origen, la certeza y el alcance del conocimiento humano. Para David Hume, la filosofía no es otra cosa que la ciencia del hombre en orden al problema del conocimiento. Es decir, David Hume se pregunta cómo el hombre es capaz de crear el conocimiento y sobre todo cómo el hombre se da cuenta de que ese conocimiento es verdadero, cómo descubrimos que ese conocimiento tiene un basamento sólido, científico y sobre todo epistemológico. Los siguientes autores es el célebre filósofo alemán Immanuel Kant, que define: la filosofía es la ciencia de los últimos fines de la razón humana, una filosofía ya más trascendental e idealista. Para Johann Gottlieb Fichte, la filosofía es la cognición de la cognición total, es decir, la filosofía te lleva de un conocimiento a un metaconocimiento, a la metacognición. Cuando tú accedes a la metacognición, significa que tú eres capaz de crear un nuevo conocimiento, un nuevo conocimiento que es más genuino, más auténtico y que te permite transitar hacia otros contextos especializados del mismo conocimiento. Para George William Friedrich Hegel, él define la filosofía como la ciencia de la idea que se piensa a sí misma. Solamente la filosofía es el pensar libre, puro e ilimitado, es decir, la filosofía es un conocimiento absoluto, es un conocimiento infinito y es un conocimiento inagotado. Incluso en el libro de George William Friedrich Hegel, La fenomenología del espíritu, argumentará que la filosofía es el saber trascendental más alcanzable y más genuino del ser humano. El siguiente autor es George Wilhelm George von Schelling, alemán. Tanto Hegel como Schelling, alemanes, nos dice: la filosofía es la ciencia de lo absoluto, en su doble manifestación, la naturaleza y el espíritu. Él habla de una integración del ser humano con la naturaleza para alcanzar ese saber esperado. La siguiente definición es Víctor Cousin. Para Víctor Cousin, la filosofía es la evolución de los elementos contenidos en la espontaneidad de las facultades del yo por medio de la reflexión libre e independiente de toda autoridad. Es decir, para este autor, la filosofía parte de la interioridad hacia la exterioridad. Y de una perspectiva un tanto sistemática también en la que nos presenta Spencer. Para Spencer, la filosofía es el saber totalmente unificado, es decir, todas las ciencias convergen en un mismo saber. En esta línea, para William Dilthey, la filosofía es la ciencia que engendra un saber válido. Volvemos a demostrar de que la filosofía engendra un sabor científico y un saber, sobre todo, que puede ser comprobado por la propia ciencia. Para John Dewey, la filosofía es la crítica de los valores, de las creencias, de las instituciones, costumbres y usos bajo el punto de vista de su repercusión sobre el bien. Es decir, John Dewey dice que la filosofía también crea valores, crea presupuestos para la construcción de ese mismo conocimiento. Y finalmente, pues ya tenemos a autores más contemporáneos, como Jacques Maritain, para quien la filosofía es el conocimiento científico mediante la luz natural de la razón, que considera las primeras causas o las razones más elevadas de todas las cosas. Es decir, la filosofía es un saber que te lleva hacia un salto dialéctico. Eso es lo que hace el filósofo, emprender un salto dialéctico y comprender otras realidades que nos permiten acceder a un conocimiento más sistematizado. Y finalmente tenemos a Fernando Savater. Para Fernando Savater, la filosofía es una ocupación humana, la reflexión sobre el sentido general de la existencia, el porqué de las cosas. La filosofía consiste en comprender y explicar la vida y decidir cómo vivir mejor. Esta definición es la más práctica y es la más llena de precisión
que es capaz de responder a la pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? La filosofía te debe de llevar a tomar mejores decisiones, decisiones más argumentadas, decisiones más pensadas, más razonadas, más, más verdaderas y sobre todo más sabias. Para eso te sirve la filosofía, para que tu decisión sea racional y sea sabia y puedas tomar entre varias circunstancias aquella que más te conviene. Eh, Ahora se plantea la pregunta, ¿de dónde viene la filosofía? La filosofía viene de la lengua latina filia, que es amor, y sofía, sabiduría, por lo cual significa etimológicamente amor por la sabiduría, por el conocimiento y el saber. El filósofo entonces es un amante de la sabiduría, es aquel que ama, que la arropa, que se encanta de la filosofía. La filosofía entonces, pues tenemos que surge en Grecia, hacia el siglo séptimo antes de Cristo con los filósofos griegos. Ahí surge entonces la filosofía. Y este pequeño mapa conceptual nos permite comprender cómo se estructura la filosofía. Es decir, la filosofía surge en Grecia hacia el siglo séptimo antes de Cristo. ¿Cuáles son las preguntas que se responde en la filosofía? Pues el origen del universo y el origen del hombre. Significa filosofía? Pues un amor a la sabiduría. ¿Cuáles son las disciplinas de la filosofía? Pues la metafísica, cosmología, antropología, ontología y las teorías del conocimiento. ¿Cuáles son los principales autores de la filosofía? Pues está Aristóteles, Platón, Sócrates, Demócrito, Pitágoras y Tales de Mileto. Pitágoras, el matemático, cuyos presupuestos epistemológicos y matemáticos científicos siguen utilizando hasta la actualidad. Llegamos a preguntarnos cuáles son las ramas de la filosofía. La filosofía tiene 10 ramas y estas ramas son las que constituyen su especificidad. Tenemos la ontología, la filosofía de la ciencia, estética, ética, filosofía de la lógica, epistemología, metafísica, antropología y la filosofía del lenguaje. Esas las iremos abordando eh, prof- eh, de manera específica y de manera total en el desarrollo de esta misma asignatura. Y bueno, pues llegamos a nuestro primer ejercicio. Este ejercicio recuerden que es evaluable. Lo tienen que responder de manera personal. En un documento de Word, ustedes tienen que dar respuesta con sus propias palabras a estas tres preguntas. Número uno, ¿cómo defino yo la filosofía? ¿Qué entendí que es filosofía? Esa es la primera pregunta que tienen que responder. No investigar qué es la filosofía, sino qué es para mí la filosofía. Segunda pregunta, ¿por qué la filosofía es un saber universal? Es la segunda pregunta. Y la tercera, ¿qué importancia tiene estudiar filosofía en el bachillerato? Entonces, este es el primer ejercicio que tienen que realizar en un documento de Word. En cuando lo tengan listo y terminado, es la primera actividad y tienen que ir desarrollando las demás que se les proponen a lo largo de los diferentes bloques. Y bueno, pues apreciados estudiantes, eh, tienen que aprender a filosofar. Tienen que aprender a filosofar, apreciados estudiantes. Para filosofar se necesita desarrollar una actitud de inquietud, de duda y de cuestionamiento hacia la realidad. El filósofo es aquel que se cuestiona, pero que siempre duda y que investiga para acceder a otros ámbitos del conocimiento. Así es que sean bienvenidos a esta nueva asignatura de su sexto semestre, apreciados estudiantes, y estoy seguro que adquirirán saberes universales y sobre todo significativo. Se despide su profesor Alberto Cornelio y es un privilegio compartir este conocimiento con todos ustedes.